vamos a ir de favor a Hechos 1. Y aquí es como muchos de los que estamos aquí a lo mejor, o los nuevos que no saben bien qué quiere decir lo que es el Pentecostés. Aquí vamos a leer qué es lo que es el Pentecostés. En Hechos 1, dice la palabra del Señor: distinguido Teófilo, en mi primera carta te hablé de todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Versículo 4. Y estando con ellos, les mandó, o sea, estando con sus discípulos, les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como ya les había dicho, recibieran la promesa del Padre. Juan los bautizó con agua, les recordó, pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 8. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, hoy yo les quiero hablar del Espíritu Santo. Ahora, cada persona que ha creído en Jesús tendría que ser llena del Espíritu Santo o estar llena del Espíritu Santo. Ahora, levante la mano aquí los que han creído en Jesús, los que creen que Jesús resucitó de entre los muertos, los que creen que está sentado a la derecha de Dios. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿usted está lleno del Espíritu Santo? Porque Jesús les dijo a sus discípulos, no pueden salir hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Porque fíjese que dice, y me serán testigos. O sea que alguien que no está lleno del Espíritu Santo no sirve ni para testigo, fíjese. Porque aquí dice, y entonces, o sea, ellos habían creído en Cristo Jesús. Imagínense, ellos recibieron la mejor enseñanza que nadie ha podido tener. Caminaron 3 años con el maestro de maestros, Cristo, que es Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Caminaron con Él 3 años. Imagínense, y aún así Jesús les dijo que no estaban capacitados para ir y predicar hasta que no recibieran al Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, y yo no estoy en contra de eso, yo estoy a favor de que estudiemos en el seminario. No, usted estudia en el seminario 3, 4 años, cuando salga usted es pastor. No. Si los discípulos mismos estuvieron con Cristo Jesús, imagínense qué seminario recibieron ellos. Y aún así Jesús les dijo, no se pueden ir de aquí hasta que no reciban al Espíritu Santo. Entonces me serán testigos. Y entonces yo me pondría a pensar, digo, ni para testigo sirve aquel que no ha recibido al Espíritu Santo. Y dijo, recibirán poder. Y fíjese que en Hechos 1:4 dice, estando con ellos les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como ya les había dicho,
recibieran la promesa del Padre. Dice, Juan los bautizó con agua, pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea que el domingo pasado hubo bautizos. Entonces aquí yo me imagino a Jesús diciéndoles a los que ya se bautizaron en agua, los pastores los bautizaron en agua, mas tienen que ser bautizados también con el Espíritu Santo. La responsabilidad de cada pastor y de cada miembro de la congregación es no solamente creer en Jesús, es ser lleno del Espíritu Santo. Un miércoles mi esposo y yo asistimos a una iglesia ya que es una iglesia muy, muy bonita, que es Amistad de Puebla, y entonces ese día ellos estaban hablando del Espíritu Santo y estaban diciendo que cada familia tendría que orar para que sus hijos fueran llenos. Y entonces estaban predicando y estaban diciendo que un miércoles después de que cada padre de familia había orado para que su hijo fuera lleno del Espíritu Santo, dice que un miércoles llegaron y empezaron todos a orar y a cantar. Es una iglesia de como yo creo unos 10,000 miembros. Entonces empezaron a orar y a cantar y todo. Y entonces pasó a enseñar ese miércoles una hermana que dirige la alabanza allá en Amistad de Puebla. Y entonces dice que ella estuvo orando muy fuerte para que su hija de creo unos 9, 10 años fuera llena del Espíritu Santo. Y entonces dice que ella empezó con los panderos, la niña, y que entonces de repente cayó sobre ella el Espíritu Santo, porque dice que se empezó a carcajear y a dar giros, 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 y a carcajear y giros, giros. Y entonces después a llorar, y después fue llena del Espíritu Santo. Y entonces cuando estábamos ahí, me acuerdo que Belita estaba poniendo atención porque la niña, después de que fue llena del Espíritu Santo, ese día agarró el micrófono. Bueno, no ese día, sino la semana después, el miércoles que se estaba enseñando de eso, agarró el micrófono y empezó a hablar. Y entonces yo me imaginé como dice la palabra de Pedro. Dice que él era un pescador, un hombre sin estudios. Y entonces que cuando cayó el Pentecostés y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice que él se puso a hablar. Pero cuando hablaba todos se le quedaban mirando porque decían, ¿y por qué habla así si ni hablar sabe, es pescador? Pero el Espíritu Santo le dio una capacidad diferente para poder hablar con elocuencia. Y entonces la niña de unos 9 años se puso a predicar y entonces les estaba diciendo, es que cada uno tiene que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y empezó así a hablar la niña con denuedo. Y mi hija Isabela la veía, ¿no? Y después me dijo, mamá, yo quiero ser llena del Espíritu Santo. Y entonces después de eso, mi hija y yo siempre oramos en las noches, antes de que se va a acostar, y oramos. Y entonces ella cada día decía, quiero ser llena del Espíritu Santo, lléname del Espíritu Santo. Gritaba, lléname del Espíritu Santo. Y entonces cada uno y cada padre no solamente debe de hacer que sus hijos crean en Cristo, debe orar para que sean llenos del Espíritu Santo. Porque la Biblia, Jesús les dijo, es que no pueden ir ni ser mis testigos, ni predicar, ni enseñar, ni nada, hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Porque dice Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos,
no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo recuerdo que aproximadamente a mis 19 años, porque antes, ahora sí que como uno dijo alguna vez, es cristiano de cuna, pero lo que era cristiano era la cuna, no el bebé. Entonces así era yo, cristiana de cuna sin ser cristiana. Era cristiana en la cuna, pero yo no. Entonces yo recuerdo que como a mis 19 años aproximadamente, yo conocí o tuve un encuentro con Jesús. Y entonces yo creí en Él, pero realmente creí en Él, porque y yo creo que por algo Dios permitió que antes no creyera en Él, porque a lo mejor no hubiera conocido la diferencia entre creer y no creer. Porque yo antes decía, ¿será? No crean, ¿no? Así como que era yo así un poco dudosona, ¿no? Y entonces yo recuerdo que cuando realmente creí en Jesús, como que algo se cayó de mis ojos, porque yo recuerdo que era como si hubiera realmente nacido de nuevo, porque antes yo veía a una persona y la ves normal, te acostumbras a verla, pero cuando yo recibí a Jesús cuando yo creí en Cristo, entonces yo veía a una persona y decía, realmente Dios existe, porque ve la perfección, o sea, como que algo se cayó de mis ojos que no me permitía ver que Dios era real. Pero en ese momento yo veía a alguien y decía, y tiene manos y las uñas y yo veía a alguien y decía, no, es que ¿cómo puedes ver a una persona y decir que Dios no existe si la persona es una perfección? Así yo decía. Y entonces yo decía, tiene pestañas para que cuando el sudor, y las cejas son así para que el sudor no se le caiga en los ojos, sino se le venga por acá, y las pestañas para que el sol no te queme los ojos. No, eso no puede ser nada más así. Entonces yo empecé así como se me cayó como una venda que decía yo, Dios no existe, ¿no? Y realmente creí en Jesús. Sin embargo, yo no tenía el Espíritu Santo. Sí creía en Jesús, creía que Dios era real, todo estaba bien, pero yo no tenía el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que no tenía el Espíritu Santo? Una persona que es llena del Espíritu Santo se puede dar cuenta cuando alguien no tiene al Espíritu Santo. Porque cuando hablan disparates. Entonces, y no tienen un redarguir. Porque cuando dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos conduce a la verdad. Y entonces yo me daba cuenta que no tenía el Espíritu Santo porque yo creía en Jesús, amaba a Jesús, y de hecho hasta me ponía mis playeras de Cristo vive y salía a la calle, lo que jamás en mi vida nunca hubiera hecho, porque me he dicho, qué vergüenza, que vean que tengo aquí que Jesús vive, ¿no? Pues cuando yo creía en Cristo, a mí no me importaba y salía yo a la calle así con mis playeras de Cristo vive y con mis audífonos iba yo cantando, porque yo tenía un gozo que no me importaba lo que la gente dijera. Y entonces, pero no tenía el Espíritu Santo. Realmente no tenía el Espíritu Santo. Y entonces yo me acuerdo ¿y sabe por qué me doy cuenta? Porque luego de repente estoy en el celular y ve que Facebook te recuerda, publicado hace 6 años, ¿no? Y, santo es el Señor, esto publiqué, decía yo. ¿Cómo no me redarguyó el Espíritu Santo? Porque no lo tenía. Y entonces de repente veo esto y digo, esto puse. Y así, ¿no? Cosas disfrazadas. Señor, gracias. Gracias, Señor, por mi nueva casa. Preciosa, hermosa, divina. Gracias, Padre. Y después, así. Y entonces después yo le decía, esa publicación está atrasito, llena de orgullo y altivez.
Pero gracias, Señor, gracias por mi cuenta en el banco, Señor. Es tanto cero, Señor, de veras, eres tan bueno conmigo. Y atrás tenía una intención diferente. Ay, no me diga que usted, no, yo todo lo que publico es consagrado al Señor, ¿no? Esto no pasa aquí, esto pasa en China. La iglesia de los chinos, aquí no. Hice una foto, ¿no? Y gracias, Señor, porque hago ejercicio. Nada. Realmente nosotros necesitamos en nuestro interior saber la intención de nuestro corazón. Pero esa intención no nos va a ser revelada hasta que el Espíritu Santo te convenza. Y entonces yo veía mis publicaciones, ay no, Señor, esto ni me permitas volver a publicarlo, Dios mío, ¿no? Porque realmente, y yo en ese momento no sabía, lo publicaba, yo sí sabía, medio tenía yo la noción, pero que el Espíritu Santo me dijera, lo estás publicando porque eres una orgullosa, no lo sabía. O lo estás publicando porque tienes esta intención, no lo entendía. Recuerdo una vez que me le puse a gritar a mi jefa, que tú, que no sé qué, estaba yo bien enojadísima. Y entonces, porque en realidad ella me estaba pidiendo que yo hiciera cosas que yo no quería hacer, que eran malas. Pero eso no justifica que yo le gritoneara. Entonces yo, que no sé qué. Y después me sentí normal. Me fui a la casa, Señor, qué gente, ¿no? Me puse a orar, Señor, gracias, Señor, gracias. Jamás el Espíritu Santo me dijo, estás mal, eso no se hace, ¿por qué gritaste a tu jefa? No está bien que no quieras hacer eso, pero eso no justifica tu falta de respeto, No, en realidad ni lo sabía, ni lo entendía, ni me pasaba por aquí, porque no tenía el Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, esa es la importancia del Espíritu Santo. Dice que Él te conduce a la verdad. Ahora yo me acuerdo que ahora con el Espíritu Santo, no quiere decir que haces todo, re bien, no, porque Él te va conduciendo. Entonces yo de repente me pongo a pelear con mi esposo, no, pero tú, que no sé qué. Y entonces ya, nos peleamos, ¿no? Y entonces ya me toca orar. Y entonces ya me meto, Señor, gracias, ¿no? Orando yo, después de la agarrada, no sé qué. Y ya me pongo, que no sé qué, orando. Y el Espíritu Santo me dice, estás mal. No, pero Señor, es que tú sabes, estás mal. Ve y pídele perdón. No, ¿cómo crees? Yo le voy a pedir perdón. No, Él me tiene que pedir perdón a mí, ¿no? Pero mientras el Espíritu Santo está trabajando en mí, también está trabajando en Él. Y entonces, no, Señor, no sé qué, ¿no? Y ya cuando salgo, no, pues sabes que la verdad, perdóname, ¿no? y entonces el Espíritu Santo empieza a obrar, pero necesitamos escucharlo. Porque si no, incluso la Biblia la malinterpretamos. La Biblia dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces empezamos a leer la Biblia y la acomodamos a nuestra conveniencia cuando no tenemos al Espíritu Santo. Decimos, no, es que la Biblia dice esto, pero lo dice por esto, ¿no? No sé si ustedes han escuchado personas que conocen la palabra, pero la manejan a su conveniencia. Entonces, dicen, no, la palabra de Dios dice esto, pero yo creo que no es por esto, yo creo que es por el otro, y creo que… Y entonces si tú dices, ¿no? Es que esto no está tan mal porque, ¿no? Y justifican. Tengo algunos ejemplos, pero no quiero que nadie se me ofenda. Entonces, mejor nada más piensen, a ver cuál será el ejemplo, ¿no? Y entonces por eso la Biblia dice,
los discípulos no podían ir a predicar porque si no predicarían locuras. Si no estaban llenos, porque conocían la palabra, porque habían estado con el maestro, y entonces yo me imagino al Pedro predicando así. ¿Sabe cómo? La Biblia dice que Jesús les estaba hablando a ellos de que iba a tener que padecer mucho e ir a la cruz. Y entonces Pedro en ese momento no estaba lleno del Espíritu Santo, todavía. Y entonces dice que Pedro lo jaló aparte al maestro y le dijo: ¿sabes qué, maestro? No tienes que sufrir eso. ¿Por qué vas a padecer? Nunca sea así. Y entonces Jesús volteó y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque la Biblia desde el Antiguo Testamento hablaba de que Cristo tendría que padecer, que era varón de dolores. Entonces, pero Pedro no estaba viendo lo que Jesús iba a hacer por la humanidad. Él estaba viendo: no tienes que sufrir tanto, ¿no? Y entonces, ahora podemos entender una persona llena del Espíritu y una persona. Entonces luego te pueden agarrar y te pueden decir: mi hermana, yo te recomiendo que ya no asistas a la iglesia. Y entonces empiezan a sacar palabras y cosas. Y tú no, sí, no. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios, vas a caer en esa enredadera. Pero si tú le dices: Señor, tu palabra dice que tú me diriges a la verdad, entonces dirígeme. Porque van a venir y te van, no sé qué, ¿no? Y con unas intenciones disfrazadas. Pero el Espíritu Santo te va a revelar el espíritu de cada persona. Porque hay veces que te pueden venir con una muy buena intención a hablar mal de alguien, ¿no? No, es que no. Y entonces tú tienes en tu espíritu que saber: no, aquí hay algo. Aquí hay rencor, aquí hay enojo. Eso no es del Espíritu Santo. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a ser dirigido a la verdad. Y fíjese que, ¿por qué le cree que le digo que los que tienen al Espíritu Santo saben cuando alguien no lo tiene? Porque fíjese que Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya no el Pedro que le decía Jesús, no, Ahora este Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces este Pedro dice que llegó a Ananías y su esposa, sí saben, ¿no? Y que le quisieron engañar. Y vinieron y le quisieron engañar y le dijeron: no, es que nosotros vendimos una propiedad y venimos a dar el diezmo. Y Pedro dijo: mira, nadie te ha pedido tu dinero. Nadie, ¿y por qué quieres venir y engañarme? Yo no te pedí el dinero, mejor ni lo hubieras dado. Porque vienes a decir que te costó algo que no te costó. Y entonces, más bien que lo vendiste en algo que no era y me vienes a querer engañar. Le dijo: en este momento vas a caer muerto. Entonces cayó muerto. Y luego vino su esposa con la que se había puesto de acuerdo para venir a engañar. Y le dijo: no, es que no sé qué. Le dijo: tú también vienes a engañar. Igual que tu esposo, vas a caer muerta también. Y cayó muerto y los dos lo sacaron. Y dice que la iglesia se quedó así porque Pedro le dijo: ¿por qué osas venir a engañar al Espíritu Santo? ¿Querían engañar al Espíritu Santo o querían engañar a Pedro? A Pedro. Pero ¿a quién portaba Pedro? Y entonces aquellos que tienen el Espíritu Santo se dan cuenta. Fíjese que no es porque yo quiera alardear, ni mucho menos. Pero fíjese que mi mamá, hay veces que el Espíritu Santo te lo va a revelar, hay otras veces que no, porque también Él es Dios. Y yo me acuerdo que una vez... no me acuerdo, una vez estaba yo leyendo si Eliseo o Elías, cuando iba a venir la mujer, porque su hijo había muerto y venía caminando, Elías dijo: ve a preguntarle qué tiene, porque esto no me lo ha revelado el Espíritu de Dios. Hay veces que el Espíritu Santo te va a revelar todo, hay veces que no te va a revelar todo. Pero yo recuerdo que mi mamá muchas veces le revela muchas cosas, y entonces de repente, cuando uno decía que iba a ir a algún lado,
Mi mamá ya sabía que no ibas a ir a ese lado y entonces me acuerdo que luego llegabas y no fuiste, ¿verdad? Y yo, sí, ¿cómo de que no? Si vengo de allá, mírame, ¿no? No, no es cierto. Y yo, sí, era muy chistoso, pero la verdad es de que el ser llenos del Espíritu Santo te conduce a la verdad. ¿A qué padre no le gustará estar lleno del Espíritu Santo? Ah, no es cierto. No, sí, no es cierto. Oh, ¿no? Y otras veces recuerdo que también una vez es chistoso porque cuando no el espíritu no se lo revelaba, yo creo a su espíritu se lo revelaba de otra forma, entonces de repente mandabas un mensaje y se lo mandabas a ella. Eso era lo más chistoso. Ay, no era para mi mamá. Era muy chistoso porque lo veía. Te equivocabas el mensaje, ¡tenen! A la pastora. Ay, Dios Padre, la verdad es de que, y no son mentiras, mis hermanos, realmente así ocurría. O de repente te cachaba, estabas escondida y te encontraba, no sé cómo, llegaba así, luego mi esposo, me acuerdo que luego me decía, ya me imagino a tu mamá colgada ahorita porque cuando éramos novios y salíamos decía, ya me la imagino ahorita como Tarzán colgada aquí en el cable, mirándonos. Le digo, sí, de veras, así era muy chistoso, pero realmente mi esposa así me decía, como Tarzán aquí colgada, ya te avisaré. Sí, porque mi mamá de todo se enteraba. ¿Cómo sé que es el Espíritu Santo? Que lo tengo adentro, porque yo nunca pensaría las cosas que pienso. Por ejemplo, no sé si usted, es que si no tiene el Espíritu Santo no me va a entender. Hay veces que tú llegas con un pensamiento al lugar donde vas a orar y de repente cambias el pensamiento completamente diferente. O sea, dices, no, es que yo la verdad, un ejemplo, no es que eso pase, pero un ejemplo, no es que esa hermana habló mal de mí, me caí re mal. Entonces, no, que no sé, y tú tu mente, no sé qué, me caí re gorda, no sé qué, y te estás pensando, ¿no? Y luego estás orando y entonces el Espíritu Santo te redarguye y te dice, no tienes que estar pensando así, perdona. A lo mejor ni cuenta se dio. No sé qué, entonces tú ya, no, pero... Entonces tus pensamientos empiezan a ser transformados. Es el Espíritu de Dios hablándote. O luego vas a tomar una decisión y entonces no, voy a hacer esto y me vale los resultados, ¿no? Cuando estás en la carne. Y entonces, y de repente llegas y no sé qué, o estás así, o no sé, luego yo estoy hasta lavando los trastes y el Espíritu Santo, ¿y por qué estás pensando eso? ¿Qué Espíritu Santo? Una vez me acuerdo que un hermano dijo que había llegado a su alcoba y empezó a orar hablando mal de una hermana y que el Espíritu Santo le dijo, a mí no me vengas a chismear porque yo no soy chismoso. Y la verdad es de que es real, o sea, una relación con el Espíritu Santo es algo bien tremendo, mi hermano. Ahí tú le puedes preguntar qué va a pasar y Él te va a decir. ¿Y por qué tomaré esta decisión o no la tomaré? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta situación? Y fíjese que ya no recuerdo bien con números porque es una predicación que la saqué hace como 2 años, no me acuerdo. Los que habían quedado ahí para recibir al Espíritu Santo, los que habían subido al aposento, no me acuerdo bien, pero creo que al principio eran 800, no me acuerdo bien con números, pero eran como 508, una vez enseñé eso, pero no me acuerdo ahorita bien con números, eran creo que 800 los que
500. Los que habían sido convocados por Cristo para recibir al Espíritu Santo. Pero no se quedaron todos, porque dijeron, no creo. No, que Jesús dijo que nos vamos a quedar aquí, llevamos un montón de días y no ocurre nada. Y entonces se empezaron a ir y solamente 120 quedaron en el aposento cuando descendió el Espíritu Santo. O sea que esto es de querer. Ay, cuando Dios me quiera bautizar en el Espíritu Santo, que Él decida. No, eso se llama pereza, holgazanería. Cuando uno realmente anhela algo, por ejemplo, si tú quieres realmente un trabajo, que ese es el trabajo que quieres, te vas a esforzar por obtenerlo. Si tú quieres ser la mejor estudiante de, no sé, de la universidad y te vas a esforzar por ser el primer lugar. Ay, como sea, si eres así vago o vaga, nunca vas a ser llena del Espíritu Santo. Pero si tú eres una persona que se esfuerza, Señor, lléname, ayunas, horas, te hincas, Señor, lléname, ya te estás tardando, Señor, lléname, Él te va a llenar. Todos mis hermanos tendríamos que estar llenos aquí, todos, realmente todos. Ahora voy a hacer un test. ¿No se acuerdan de los test? A mí de joven los tests, uy, cómo me encantaban. ¿No se acuerdan? Vamos a ver test de personalidad, ¿no? Y ya decían A, B o C. No sé si todavía los que están más chicuelos en las revistas que venían, ¿no? Entonces, ¿te gusta no sé qué? A, B o C. Si tuviste mayoría de A's, eres así. Si tuviste mayoría, a mí eso me encantaba mucho estarlo ahí. ¿Cómo será el amor de tu vida, no? ¿Te gusta que te traiga flores, rosa? No sé. Entonces a mí me encantaba esos dichosos. Ahora les voy a hacer uno a ustedes. Piense en usted hace un año. No me voy muy lejos, hace un año. Ahora, ¿sigue usted siendo el mismo hoy? Responda A, responda B. ¿Sí o no? Si usted dijo sí, no tiene al Espíritu Santo. Y es mejor que uno sea realista y diga, realmente no lo tengo y realmente voy a orar por tenerlo, a decir, no, sí lo tengo, y la verdad es de que no. Entonces, si usted sigue siendo exactamente el mismo o la misma que hace un año, en realidad no lo tiene. Ahora, si usted cambió, sí lo tiene, ¿no? Porque vamos a ir a Proverbios 4:18 que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, el ser llenos del Espíritu Santo es lo siguiente. Cuando Él viene, algo sobrenatural acontece, pues Él es sobrenatural. Antes, y fíjese que Jesús dijo que Él se tenía que ir y que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. O sea, que Jesús sabía que es más importante no estar con, sino en. Porque cuando estaba Jesús, Él estaba con Pedro, pero Pedro seguía teniendo sus pensamientos, sus ideas, sus cosas. Pero después el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, iba a estar en Pedro. Ya no con Pedro, ahora en Pedro. Por eso la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea, Él habita, Él vive dentro de nosotros.
Ahora fíjese, vamos a ir a Hechos 2:1 y vamos a ver cómo descendió el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, los creyentes estaban juntos, reunidos. Escucharon de pronto un estruendo semejante al de un vendaval que venía del cielo y que hacía retumbar la casa en que estaban congregados. Acto seguido aparecieron lengüetas de fuego que se les posaron a cada uno en la cabeza. Entonces cada uno de los presentes quedó lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en idiomas que no conocía, pero que el Espíritu Santo le permitía hablar. Fíjese, dice que estaban reunidos y que escucharon, había una fiesta afuera, no donde estaban ellos. Y entonces dice que las personas que estaban en la fiesta, imagínense una fiesta ruidazal, y escucharon el zumbido, el trueno que en donde ellos estaban reunidos. Dice que se dejaron venir para ver qué había pasado porque se escuchó. Entonces, si a usted le gustan los cultos tranquilos, imagínese, dice que hubo un estruendo, dice que hubo como un trueno, no sé, y dice que entonces los que estaban todos en la fiesta de afuera, dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué sonidazo? Y vinieron, y dice que los encontraron a todos hablando en otras lenguas, ¿no? Entonces, una locura. Entonces, no, a mí me gustan los cultos tranquilos, así, ¿no? Entonces, ¿no hubiera estado usted en Pentecostés? Entonces dice, entonces cada uno de los presentes quedó lleno, pero dice, escucharon de pronto un estruendo que venía del cielo y que hacía retumbar la casa en que estaban congregados. Acto seguido aparecieron lengüetas de fuego que se les fueron posando a cada uno en la cabeza. Entonces cada uno de los presentes quedó lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en idiomas que no conocía, pero que el Espíritu Santo le permitía hablar. En aquellos días había en Jerusalén una gran cantidad de judíos piadosos de muchas nacionalidades. Al escuchar el estruendo que se producía sobre la casa, multitudes de personas corrieron a ver qué sucedía, y los extranjeros se quedaron pasmados al oír el idioma de sus respectivos países en la boca de los discípulos. El Espíritu Santo viene y es algo sobrenatural que va a acontecer en tu vida. Diferente. No quiere decir que va a ser exactamente como fue en Pentecostés. Yo he visto personas que se dan de vueltas, otros que empiezan a reírse a carcajadas, otros que gritan, otros que hablan, otros que diferentes tipos, otros que brincan muy alto. Diferentes cosas. A mí fue diferente. Yo recuerdo que cuando yo fui llena del Espíritu Santo fue muy diferente porque se abrió el cielo y entonces yo recuerdo que, creo que ya muchos se los he contado, pero yo estaba orando y entonces salí al balconcito de la casa de mis suegros, porque tienen un balconcito, y entonces salí. Entonces cuando yo salí, yo empecé a orar, pero estaba lloviendo, era un mes de agosto, pero una lluvia fuertísima, así, ¿no? Entonces yo empecé a orar y dije, Señor, así como cae la lluvia, que así caiga tu presencia sobre nosotros. Yo empecé a orar. Y entonces de repente la lluvia empezó a cesar y se abrió el cielo y vi como una luz así que bajaba. Y entonces de repente como bolas de fuego de un cerro a otro iban así, ¡fum! Entonces yo en mi mente carnal empecé a decir, esas bolas de fuego ha de ser un antro o una discoteca que alumbran así. Entonces dije, ha de ser eso, ha de ser esto. Entonces yo veía las bolas así que se hacían, y entonces cuando de repente pasó una así por mí, así, entonces dije, ay no, Dios mío, eso no es una de esas, ¿no? Y entonces cuando se abrió el cielo y de repente una como bola condensada, así como blanquita, entre blanquita y luz,
enfrente de donde había un árbol empezó a bajar y a subir, a bajar y a subir. Entonces cuando yo la vi dije, ¿qué es eso? Entonces yo me asomé así porque era de noche y entonces me asomé así más al balcón, pero no me podía acercar porque está en segundo piso. Entonces yo estaba lloviendo y entonces que le digo, Señor, porque me acordé de Eliseo cuando le dijo a Dios que le abriera los ojos a Giezi. Y entonces yo le dije, Señor, abre mis ojos para que vea. ¿Qué es eso? Abre mis ojos para que vea. Entonces cuando yo vi más así, yo vi que era una paloma, que era una bola así como de blanca, pero le sacaba sus alas y subía y bajaba sobre el arbolito. Y entonces desde ahí yo empecé a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y de repente yo cuando estaba orando en una recámara que teníamos, yo veía así las luces, ¡fum! 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 Así adentro de mi recámara. Y para mí eso era muy hermoso. Y así yo después empecé a leer del Espíritu Santo para conocerlo más, porque yo no sabía que era el Espíritu Santo. Y entonces así fue para mí. Pero he visto diferentes manifestaciones. Ahora, se trata, si tú realmente eres lleno, eres transformado. Por ejemplo, brincas, ¿no? Pero eso solamente es una manifestación de que el Espíritu te está tocando. Por ejemplo, si tú metes la mano a un enchufe y está la luz, se queda conectada, ¿no? Entonces, si tú le tocas eso, pero realmente que tú seas lleno, no es nada más brincotear y carcajearse y después sigue siendo el mismo grosero de siempre. Y sales y sigue siendo el mismo chismoso, la misma persona, no sé, no lo que sea. Si tú realmente tuviste un encuentro con el Espíritu Santo, serás transformado. Entonces, si éramos déspotas, rateros, flojos, avaros, desleales, mentirosos, hipócritas, irrespetuosos, ya no somos, o empezamos a esforzarnos con el poder del Espíritu Santo para ya no serlo. Ahora, que quede claro que no es con nuestras fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo. Ahora, volvemos a la pregunta anterior del test. Si usted contestó no, o sea, sigue usted siendo el mismo igualito que hace un año y usted muy orgulloso, no, soy totalmente diferente. Quiere decir que tengo al Espíritu Santo, ¿no? Ahora le vamos a preguntar a su esposo o a su esposa o a sus hijos. Ellos dirán la verdad. ¿Sigue usted siendo la misma que hace un año o el mismo? No, soy totalmente diferente. A ver, Paola, ¿no? Y Paola va a decir sí o no, realmente. Porque algo que dice mi mamá, que una vez me dijo que a mí me gustó, dice, el mayor testimonio que le tienes que dar sí es a las personas de afuera, pero es a tu familia, que realmente has cambiado. Entonces vamos a preguntémosle a Isabela, ¿no? A ver, Isabela, ¿no? No está, gracias, no la traje por eso, hermana. Quédate en casa, cualquier pregunta tú dices que sí. Entonces, aquí vamos a preguntarle a tus papás. Vamos a preguntarle, ¿no? A ver, Esdras. ¿No? Porque el mayor testimonio es con tu familia. Porque si no es hipocresía. Es que yo en la hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿No? Ay, hermana, ay, es una linda. Sí, después
cállate a mi esposo, ¿no? Ya te dije que no me estés hablando, ponte a frenar. Y entonces todos los hermanos, ay, la hermana Sare llena del Espíritu. Y mi hija es una mamá loca, ¿no? O mi esposo santo, ¿no? Va y predica, es una hipócrita, ¿no? Va y predica y se da fanfarroneada, pero deberían de conocerla en la casa, ¿no? Entonces, realmente quienes van a decirte la verdad no eres tú. Quienes te van a decir la verdad son tus hijos, tu familia, tu esposo. Y decirles, oye, ¿realmente tú crees que sí soy llena del Espíritu Santo? Ya tiene un año, ¿no? Sí he cambiado un poco, ¿no? Ya no grito tanto, ¿no? Ya la casa no está tan mugrosa. Ya te lavo bien tu ropa, ¿no? O ya, no sé. Mi hermano, yo les decía ayer a los muchachos que fuimos a desayunar, yo les decía que muchas veces decimos, ay, es que somos cristianos, ¿no? Por ejemplo, antes se daba mucho, ¿no? Que el hermanito cristiano me venga a componer, no sé, el piso, ¿no? Que está roto, ¿no? Y entonces le decías al hermanito cristiano, llegas a las 12, ya pues llegaba a las 12, pero del otro día. Ay, es que somos cristianos, por eso, si eres cristiano, sé limpio, sé esforzado, llega a tiempo. Si eres cristiano, haz el mejor trabajo porque significa que representas a Cristo. Ay, es que somos cristianos, ¿no? Inclusive como eso se tenía mucho antes, gracias a Dios yo ahorita siento que ya no, pero antes sí mucho. Luego cuando yo le dije a mi esposo que iba a empezar a trabajar con muchachos de la iglesia, mi esposo me dijo, ¿con cristianos? Le digo, sí. Me dice, es que los cristianos luego son bien tremendos. Y yo, porque ay, es que como es Zaret la que predica, puedo llegar tarde. Es cristiano, no me puede decir nada porque somos hermanos. O puedo hacer lo que quieras, es que somos cristianos, nos amamos. No. Y entonces, si somos cristianos, deberían decir, esa hermana es cristiana, no, es puntual, bien hecha, hace sus cosas, cristiana, ¿no? Entonces, si somos cristianos, necesitaríamos, es como por ejemplo yo, aquí imagínate que me viniera yo con mi pants, con mi playera, aquí a predicar, así toda despeinada. Soy cristiana, ¿no? No, si tú vas a dar una ponencia a, no sé, a UTLAP o no sé, no vas a ir toda chamagosa. Pues, con mi chicle. Vengo a darles una ponencia, yo soy una doctora. Van a decir, ¿no? Bueno, hay sus casos. Ahorita me acordé de algunos casos, pero se supone que tendrías que ir presentable bien para que, no, guau, ¿no? Porque yo estoy aquí representando, siendo vocera del Todopoderoso, mi hermano. Entonces, vamos a hacerle las preguntas. No. A ver, pasen aquí dos. No se crean. A ver, pase por favor. ¿Quién quiere pasar la verdad? Nadie, mi hermano, nadie. Yo creo que todos estamos en un proceso, pero de que tenemos que ser mejores, sí. O sea, no puede ser igual. Aunque usted haya avanzado un poquitico, pero aunque sea un poco. Y que tenga usted la convicción realmente. Y la verdad es que eso que decía mi mamá era bueno porque decía, quien necesita primeramente ver tu testimonio de que eres una hija de Dios, una llena del Espíritu Santo, es tu esposo y tus hijas. Ellos son nuestros primeros discípulos.
Fíjese que a mi hija Isabela, cada que yo la baño, como la baño en su tinita, le cuento una historia, pero trato de contarle una historia que le ayude, no cualquier historieta de la princesa, no, sino le cuento historias de, había dos, no sé, patitos y un patito no era buen amigo del otro patito porque era muy egoísta, porque así, le cuento historias para que ella aprenda. Entonces ella empezó a ser un poco egoísta con nosotros, entonces yo le cuento historias para que ella no sea así. Entonces yo le conté una historia de que había un patito que su mamá patita siempre la llevaba aquí, al parque, pero cuando los papás patitos querían ir al súper o querían, la bebé patito decía, no quiero, y los papás patitos se sentían muy tristes porque esa bebé patito era muy egoísta. Y entonces ya le empecé a decir, ¿no? Y ya después, cuando termina de darle, pues ya le gusta mucho, pero quiere que le diga de patitos, gansitos. Luego me dice, hoy que sea de koalas, hoy que sea, entonces así, ¿no? Y entonces, y ya cuando se paró de ahí me dijo, mamá, ¿a dónde quieres ir para que te acompañe, no? Entonces, y así, y yo le cuento esas historias, pero ¿cuánto tiempo se las cuento? Unos 20 minutos en lo que la baño y eso ya la saco, ¿no? Pero yo procuro contarle esas historias. Y entonces, una vez que estaba orando, la verdad había estado yo, es una semana muy cansada porque acababa de nacer a Tara, y yo, Dios santo, ¿no? Entonces me decía mi hija, ¿me vas a contar eso? Y digo, ay no, hija, hoy nada más te baño ya rápido, ya sáquese, ¿no? Porque hasta el cerebro lo tiene uno como agotado. Y entonces, entonces después orando, yo le decía al Señor, ay Señor, ahora sí no le he dado sus discipulados a mi hija, ¿no? Porque he estado muy cansada, porque estoy estresada, porque ya no quiero, porque no sé qué. Entonces le estaba yo diciendo al Espíritu Santo, ¿no? Me dice el Espíritu Santo, pero ¿por qué en lugar de darle 20 minutos no le das 12 horas? ¿12 horas? Digo, ay Espíritu Santo, estás viendo que apenas puedo con 20 minutos, ¿cómo voy a poner a platicarle 12 horas? No, dice, con tu vida. Enséñale la paciencia con tu vida. Enséñale la disciplina con tu vida. Enséñale el no ser egoísta con tu vida. Y es verdad. Ellos van a aprender. Está bien que les contemos historias y las aprenden muy bien, pero qué mejor va a aprender la paciencia cuando estés así de gritar y digas, ¿no? Y entonces va a decir, la trató mal esa señora y mi mamá no le contestó mal. Voy a aprender el dominio propio. A que vea que tu esposo y tú cállate más, no sé qué, tú cállate. Entonces después la niña le dice a sus compañeros, que te cállate, no sé qué. Su hija es bien gritona, se pone a gritar a los otros niños. Ay, yo no sé de dónde lo aprendió, ha de ser de las caricaturas. O fíjese que yo luego, mi hija luego, mamá, es que ya rápido. Y yo, ay, qué impaciente eres, Isabela, ¿por qué eres tan impaciente? Y después decía yo, ay, Dios mío. ¿De quién van a aprender? Dice, ¿por qué no le enseñas mejor 12 horas en lugar de 20 minutos? Y yo, 12 horas, pues sí, con tu vida. Una clase completa, total. Pero mis hermanos, si nosotros traemos a nuestros hijos a la iglesia, vamos a la iglesia a adorar al Señor. Y entonces tus hijos ven, y cuando sale grita de la misma manera que en el templo, pero a mi papá. Y también brinca, ¿no? Dos cosas completamente diferentes. Mis hermanos, tus hijos quedan con su cerebro así como, está loco mi mamá. Y entonces después salen creyendo, como muchos, la iglesia es una hipocresía, ¿no? Vamos a ir a Hebreos 12. Es un poquito diferente la versión mía, pero esa me gusta. Dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud
tan grande de testigos. Despojémonos del lastre, o sea, del pecado que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Dice que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Testigos que van a verte y van a ver tu testimonio. Y no nada más testigos físicos, también hay testigos espirituales. Mi esposo ahorita, gracias a Dios, ahorita yo estoy predicando aquí y él está predicando con su papá. Y él me hablaba acerca de esto de testigos, y por eso yo lo puse aquí en mis anotaciones. Y él decía que nosotros vamos a tener testigos espirituales dependiendo de nuestra vida espiritual. Por ejemplo, como ayer hablaba yo con Mario y me decía, no, es que a mí me dio mucho miedo algo y yo no tengo todavía el nivel para contrarrestarlo, ¿no? Y eso es una palabra sabia de alguna manera, porque muchas veces nos queremos poner con Sansón a las patadas. Y entonces, una vez escuché una enseñanza que a mí me gustó, me encantó, porque esta hermana pastora decía que su esposo le estaba hablando, vámonos, ¿no? Y que ella, no, espérate, que estoy platicando, no sé qué, no. Hoy vámonos, que te esperes, que estoy platicando, ¿no? Entonces estaba así, ¿no? Entonces dice que llegó la pastora de la pastora y que le dijo, vaya usted y atienda a su esposo. Porque cuando usted quiera hablarle a las potestades no le van a hacer caso, porque si usted no le respeta, las autoridades espirituales no le van a respetar. Y entonces, imagínese aquí yo vengo, ¿no? Llegó un hermanito o hermanita que tiene un espíritu demoníaco, ¿no? Entonces yo voy a venir aquí a reprender al espíritu demoníaco. Cuando me le puse en la mañana a gritonearle a mi esposo y a bofetearlo, ya voy a sacar este demonio, el demonio se va a reír de mí, porque es testigo. Entonces tenemos testigos espirituales y testigos físicos, como nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres, que son testigos de nuestra vida. Y el ser llenos no es una ocasión. Cada día le pide usted al Espíritu Santo que lo llene y le ayude. Fíjese que no hay nada más triste que ver a tu mamá o a tu papá o a tu tío sirviendo sabiendo que lo que está haciendo es una hipocresía. No hay nada más triste que ver a alguien que está al frente orando y todo y que tú conozcas su vida y digas, como que no le creo. Y que podamos nosotros realmente ser testigos. Y que testigos, más bien nosotros podemos dar testimonio. Testimonio de que realmente tenemos al Espíritu Santo y que tú le puedas decir a tu hijo, realmente Dios cambia. Porque ¿cómo vas a querer que Él cambie si tú ni has cambiado? ¿Cómo vas a decirle, el Señor te va a cambiar? Y mamá, cambia tú primero. Por eso la Biblia dice que una mujer que viene a la iglesia, que no tiene a su esposo en la iglesia, o sea que no es cristiano el varón, la Biblia dice que va a cambiar a su marido sin palabra. Imagínese, cualquiera diría, no, yo lo voy a cambiar ahorita, voy a ir y le voy a decir a mi esposo que escuche todo lo que aprendí del pastor, de la pastora que él no tiene, ¿no? Pero dice que cambia el esposo con su conducta. Y también aplica, cambia a sus hijos con su conducta. Cambie a su vecino con su conducta, cambie a su, con su conducta.
¿Cuántos dicen amén? Es que yo ya soy cristiano. Por sus frutos, no porque digas, sin palabra. Dice que será transformado el esposo sin palabra de la mujer. O sea que el esposo va a decir, pues ¿a dónde se está yendo mi vieja, no? Mi esposa que ya llega y me hace el desayuno, ¿no? Y cuando le digo algo que le hubiera enojado y me hubiera empezado a gritar, ya no me grita. Ahora lo que hace es servirme y quedarse callada, ¿no? Pues hay algo que realmente la está transformando, no sé qué sea, pero hay algo que la está transformando. Y cuando vea un cambio completo va a decir, yo quiero eso que ella tiene. Pero si es que yo soy cristiana y tú eres el diablo, ¿no? Hay un hermano en el que se endemonió, que te vas a endemoniar también tú, ¿no? Y llega y el esposo está loca, ¿no? Lo va a sacar huyendo de la casa. Pero si usted llega con una buena actitud, callada, respetuosa, te dicen que llegues a una hora, sí llego, ¿no? Entonces va a haber realmente un cambio por el Espíritu Santo. Y seremos, dice que nosotros, no es nada más, mi hermano, ser lleno una ocasión y que tengamos ese gozo, esa alegría, y después ya no, sino cada día usted temprano, cada día usted le pide al Señor, lléname, Señor. Dice la palabra del Señor que de la plenitud de Cristo tomamos todos. O sea, yo no tengo paciencia, yo no tengo dominio propio, yo no tengo perseverancia, yo no tengo nada. Pero yo llego a los pies del Maestro diciendo, Señor, yo no tengo nada, pero de tu plenitud yo tomo dominio propio el día de hoy, yo tomo paciencia que me hace falta, yo tomo de aquel que lo llena todo en todos, dámelo. Y entonces ese día tomas la paciencia, la perseverancia de la plenitud de Cristo Jesús. Y mire, mi hermano, el día que usted no pasa tiempo con Dios, porque se le hizo tarde, porque se durmió, porque no quiso, porque no sé, lo que sea, es un día que es muy diferente al día que usted sí fue a orar. Porque en ese día tomó de aquel que lo llenó. El Espíritu Santo viene y hace una morada en usted, y entonces usted empieza a tener un día diferente porque buscó al Señor. Busque cada día al Señor, y que no sea una llenura nada más de un día, sino que sea una llenura diaria de Dios. Juan 1:16 dice, la abundancia que hay en Él, todos hemos recibido bendición sobre bendición. Ahí dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y fíjese que yo busqué de dónde viene gracia, y dice, es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo de vida. O sea, aquí, si usted llegó a orar a Cristo, entonces usted va a tener una influencia divina, que es la gracia. ¿Sí? ¿Sí? O sea, llegó usted a Cristo, está usted en Cristo, ¿no? Y está orando, y entonces va a tomar de la plenitud de Él gracia sobre gracia. O sea, va a tener una influencia de Él en su vida. Entonces no puede ser que oremos y estemos enojados, de malas, ¿qué? ¡Calle! ¿No? Porque entonces aquí necesitamos tener gracia sobre gracia, que es influencia divina en tu vida. ¿Sí? Entonces, la gracia es esa influencia. La paciencia que no tenemos, ahí está. La perseverancia que no tenemos, ahí está. El dominio propio que no tenemos, ahí está. Entonces es una influencia divina. Amén. Entonces, ¿cuántos
quieren ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos ser testigos y para que la gente que nos vea pueda ver realmente en nosotros una transformación. Amén. Pídele al Señor, dile: Señor, realmente no quiero ser igual, quiero ser transformado y quiero que con mi testimonio pueda transformar a mi familia, a mis hijos, a mis vecinos.